Estamos, como les comentaba, recibiendo a Virginia San Martín, como dije, presidenta de las Cooperativas Agrarias Federadas. ¿Es correcto? Sí, correcto. Presidenta de las Cooperativas Agrarias Federadas. Estas cooperativas, para arrancar, ¿a quiénes nuclean? Bien, estas cooperativas nuclean a más de 20 cooperativas. Es una federación de cooperativas socias y que en su conjunto representan a más de 13.000 productores aproximadamente. ¿Qué son los que están en esas 20 cooperativas? En esas 20 cooperativas. Cooperativas que están en todo el país, básicamente, en algunos departamentos no, pero en la mayoría de los departamentos del país, en los rubros de la agricultura, la lechería, la hortifruticultura y la ganadería, por supuesto. Esto no tiene nada que ver, porque para que la gente no con la Federación Rural. No, somos entidades gremiales diferentes. En el caso de CAF, somos una entidad sí gremial que representamos a las cooperativas socias y también apostamos a lo que es el desarrollo integral del cooperativismo, ¿no? O sea, a darle fortalecimiento a las cooperativas para que las cooperativas tengan un desarrollo al nivel territorial para fortalecer la cooperativa y de esa manera fortalecer el acceso de los productores a los mercados, etc. Porque vamos a diferenciar, ¿no? Porque la gente, sobre todo los montevideanos, ¿no? O la gente de las ciudades del interior, que no tienen contacto con la actividad agropecuaria o fruticultura o lo que fuere, hay como dos grandes grupos, ¿no? O sea, hay un grupo que uno lo ve, que son grandes empresarios con grandes extensiones de territorio, con grandes producciones, con grandes exportaciones, que sí tienen esas camionetas gigantescas que uno no puede acceder y que tendrán un patrimonio millonario y exportan en millones que el Estado le devuelve a los exportadores, pero bueno, no importa. Entonces, y por otro lado está, que son un número muchísimo mayor, ese pequeño productor que tiene un terrenito o que ni siquiera tiene un terrenito, que de repente trabaja en un terrenito que se le concesiona o que se le da el gobierno, como es colonización o lo que fuere, o que tiene muy poquitos animales y trabaja en la lechería llevándole la leche todos los días, que son muchísimos más, ¿verdad? Ustedes están con este tipo de productores. Sí, en realidad las cooperativas tienen todos los productores, tienen con productores, pequeños productores, productores medianos y productores grandes, y creo que esa es la gran fortaleza. Sí es verdad que las cooperativas agrarias federadas tienen en su mayoría, podríamos decir en un 70-80%, son productores familiares, pequeños y medianos productores, que son lo que el Ministerio cataloga como productores menores a 500 hectáreas. Índice con ciertas características, que viven en el campo, que están, o sea que esa es la representación, ¿no? La idea justamente fue plantear medidas que ayuden a estos pequeños productores a seguir trabajando, en realidad, porque si no se hace imposible el laburo. Sí, ese ha sido nuestro siempre, vamos a decir, desvelo desde CAF, no perder ese capital social que le llamamos nosotros, que es muy importante, porque nosotros decimos, si un productor, por ejemplo, hortifrutícola, un productor lechero que deja su establecimiento, que deja su producción, es muy difícil que retorne a eso. No vuelve. Entonces, bueno, por eso es algo muy importante, es muy delicado ese tema de la pérdida de productores, ¿no? Porque, bueno, nosotros estamos perdiendo esa mano de obra que es muy genuina y que es muy valiosa. Y fuentes de trabajo. Y además de las fuentes de trabajo que independiente, además, que con todo lo que conlleva poder mantenerte con tu propio proyecto. Bueno, por eso los productores grandes también son importantes, porque los productores grandes son también dentro de lo que es la cadena, son los que generan más empleo. Entonces, por eso no es bueno descartar que en todo, o sea, aquí somos importantes los pequeños, los medianos y los grandes también, porque son los que generan mayor. Todos, pero de repente yo voy a pelear beneficios, sobre todo para los más pequeños. Ese es nuestro compromiso. En el caso de nosotros. Ustedes planteaban desde el año pasado, cuando empieza todo esto, medidas concretas, por ejemplo, en el tema del combustible, en el tema de las tarifas públicas. El gobierno ahí fue que empezó a patearlo para adelante y ahí fue donde se pusieron de punta
claro, hicieron una movilización grosa. Sí, nosotros el año pasado, fines de noviembre, y nosotros, las gremiales, todas juntas, y cuando hablo de las gremiales está CAF, pero también está Federación Rurales, también está ARU, Comisión Nacional de Fomento Rural, y ACA y ANPL, que es ACA es Asociación de Cultivadores de Arroz. Nosotros enviamos una solicitud al presidente de la República porque veíamos que habían temas transversales para todos los productores, ¿no? Que eran importantes, que fue lo que tú nombraste, y otros más, y que era importante trasladarlos al presidente por un tema de sensibilizarlo en la importancia que ellos tenían. Esta reunión no fue posible hacerla en noviembre, él nos trasladó esa reunión para agendarla el 15 de enero, y bueno, y eso se fue dilatando en el tiempo, ¿no? Y bueno, y después suceden los hechos que ya todos sabemos. ¿Los autoconvocados son ustedes? No, el movimiento de autoconvocado es algo diferente, es un movimiento. Nosotros somos gremiales. En el caso de CAF, concretamente, es una gremial, como decía al principio, una gremial que representa a las cooperativas y a través de las cooperativas a sus socios cooperativos. Pero en este caso, por ejemplo, se suman a la convocatoria. Exacto, el movimiento es un movimiento de productores autoconvocados, como dicen, productores que a veces no se sienten identificados con ninguna gremial, no con la nuestra ni con ninguna otra, o que sí, a veces están, sí han participado. De hecho, nosotros, las gremiales, adherimos, por ejemplo, al movimiento que hubo en Durazno el 23 de enero. ¿Por qué? Exacto. ¿Por qué? Porque coincidían la proclama, o sea, los puntos del movimiento, o sea, de reclamos, coinciden con los temas que nosotros veníamos planteando desde hace mucho tiempo. Esos dos temas que yo te decía es concreto y clarísimo, y el beneficio es obvio, que es la rebaja de los costos de combustible y de las tarifas públicas. El otro punto que yo había visto que planteaban era un tema del atraso cambiario, ¿verdad? Que eso ya, digo, trasciende al tema de productores, porque eso ya es un tema que atañe a todo el país. En ese campo, ¿qué es lo que ustedes plantean? Nosotros sabemos que el tema del atraso cambiario, del dólar bajo, llámese como quiera, hay diferencias entre los economistas en el nombre y demás, pero lo que sí sabemos que hoy el dólar está bajo, el dólar no se quiere un cambio radical porque eso sería perjudicial para toda la sociedad, pero desde nuestro punto de vista, desde las gremial CAF, nosotros abarcamos toda la cadena. Nosotros tenemos cooperativas que están en el sector primario, eso significa que venden insumos para fertilizantes, etcétera, para la producción, y cooperativas que exportan, como puede ser Conaprole, que exporta ya productos terminados, como puede ser Central Lanera, que también exporta los tops, el arroz, exacto, como puede ser la fruta, ¿no? Entonces, cuando a medida que agregas valor en la cadena, eso está cada vez más complicado, los costos están siendo cada vez más costoso agregar valor. Y eso a su vez tiene implicancias también en el empleo, ¿no? O sea, se reduce el empleo. Entonces, el tipo de cambio también a lo que son las agroindustrias y las agroexportadoras influye negativamente. Pero no es que solamente influya en las agroexportadoras, también influye para atrás, o sea, en el encadenamiento ese para adelante y para atrás, el tipo de cambio, un tipo de cambio barato o un tipo de cambio bajo, ¿no? Influye. Lo que nosotros siempre decimos es que hay que adecuar o tratar de buscar un equilibrio, que obviamente no es sencillo, no es sencillo, pero bueno, por eso apelamos a instaurar un análisis profundo del tema, ¿no? Claro, porque el valor del dólar implica también en realidad el valor del peso. Exacto, o sea, uruguayo. Exacto, todo está relacionado. Claro, o sea, y también después eso pega en lo que son los salarios, etcétera. Entonces, bueno, para eso nosotros consideramos muy importante tratar de trabajar en el tema en profundidad y con expertos, porque no es trabajarlo desde lo macro.
¿Qué incidencia pueden tener los gobiernos departamentales en estos temas? O sea, por ejemplo, el gobierno, yo en Durazno, yo soy el intendente y puedo decir, bueno, le voy a rebajar el combustible a los productores. No, eso tiene que ser a nivel nacional. Nosotros pensamos que esto tiene que tener voluntad. Debería ser a nivel nacional, pero me refiero, los intendentes no pueden echar nada. Y bueno, quizás en otras cosas como ser la contribución como ha pasado ahora, que también ya ha traído algunas implicancias porque hubo una rebaja, pero bueno, es obvio que son recursos que se les saca a las intendencias. Pueda las intendencias puedan tomar acciones concretas a nivel departamental. De hecho, hay intendencias que las están tomando, como ser en el gasto de las intendencias, etcétera, etcétera. Pero bueno, hay temas que nos parece que son más macro, ¿no? Y por eso nosotros en noviembre del año pasado habíamos solicitado una reunión con el presidente, porque nos parecía, y así en ese momento el ministro de turno, que era Tabaré Aguerre, estaba totalmente de acuerdo que nosotros trasladáramos estas inquietudes al presidente. ¿Con el presidente hicieron un grupo de trabajo? Bueno, sí, el 19 de febrero, se instaló una mesa, la instaló el presidente, al cual concurrió, que nosotros no sabíamos que él iba a concurrir. Fue en el ministerio, donde la preside esa mesa el actual ministro Benech. Pero bueno, hasta la fecha no tenemos, no se ha vuelto a solicitar. De eso hace hoy 16 días. Perdón, ¿era un grupo de trabajo? Era la idea original era, porque fue la que nos transmitió el presidente en su momento en las dos reuniones previas que habíamos tenido el 15 y el 25 de enero, era de instaurar un ámbito de trabajo para justamente tratar los temas que nosotros consideráramos, que se acordaran, ¿no? De consenso. Debería estar el ministro de Agricultura, también debería estar el ministro de Economía. Sí, en esa mesa, en ese grupo ese día había mucha gente, o sea, estaba el gabinete completo y eso fue muy valorado. Estaba ministra de Industria, estaba el ministro de Trabajo, o sea, Astori, estaba OPP, estaba colonización, estaba el secretario de pero fue instaurada. El tema es ponerla a trabajar. Claro, no se llama nada. Ponerla a trabajar. De ahí no hemos sido convocados otra vez. Nosotros, como que nuestra aspiración era ya ese día decir, bueno, vamos a trabajar, aunque sea en un par de temas, y cómo vamos a trabajar. O sea, eso es lo que nos tiene un poco... Lo que pasa es que después ese grupo de trabajo es probable que haga comisiones, ¿no? Entonces va a haber una comisión... Claro, hay que ver la metodología. Hay que ver la metodología. Eso le llama patear la pelota para adelante. Pasan. Lo digo yo, no tú. Tranquila. No, a veces, a ver, al montevideano, a la persona que trabaja en otro tipo de cosas y no en la industria, a veces le calienta y dice, y todos los beneficios se le dan, y el otro no se le da nada, y a mí no me da nada el gobierno, y yo con mis impuestos estoy pagando esto. Y hay situaciones que realmente son irrisorias, porque, por ejemplo, uno se encuentra que hasta la cerveza está subsidiada por el gobierno. El boleto urbano. Que puede haber una explicación de fuentes de trabajo, pero lo mismo entonces sería para todas las industrias. Exacto. Para todas las cadenas de trabajo y de producción. Suena como raro. Yo entiendo que las mesas, como tú dices, está bien que hay que hacer muchas cosas, está bien que se han dado medidas y que han ido a atender estas situaciones que decíamos nosotros, básicamente atendiendo al pequeño y mediano productor, y son más que bienvenidas porque son medidas casi que urgentes, ¿no? Para poder paliar la situación de estos pequeños y medianos productores, pero paralelamente deberíamos estar trabajando en estas medidas macro, ¿no? Que no se pueden dilatar, porque si no la energía se nos va. Pero además también me pasa con la leche. Por ejemplo, la leche está subsidiada. Sí. Sin embargo, el que está produciendo, el que está ordeñando la leche todos los días, está viviendo en la miseria prácticamente.
La leche, a ver, la leche no. Está topeada, no, la leche no está sucia. Lo que nosotros tenemos... la leche, está la leche cuota y la leche industria, ¿no? Digo, eso es así, es un precio que es formado, ¿no? por el productor. De ahí el productor pasa a un fondo, ¿no? Que es el fondo lechero, en donde, por ejemplo, se habló mucho de los fondos que se le da al productor, ¿no? Que el gobierno le da al productor. Esos fondos son créditos que los paga el productor, ¿no? La leche no, no está subsidiada. Bien. Y lo que sí está subsidiado es el boleto. O sea que no está subsidiada la leche, pero sí está subsidiada la cerveza. Sí. Algo huele mal en Dinamarca, decían dicho. Qué raro. El gobierno ahora, además, en esto que dice que le dio una concesión en las tarifas públicas y en el combustible, ¿es real? ¿Es un porcentaje real que afecta? Porque hay veces que te dicen, no, sí, le vamos a rebajar un 1%, son 5 pesos, ¿me explico? Y es segundo, depende del productor. ¿Qué fue lo que lograron concreto? Depende del productor, ¿no? Depende del productor, ¿no? De la magnitud del productor, pero evidentemente son medidas paliativas, como decimos nosotros. Son medidas que, bueno, que son bienvenidas, que atienden quizás la diaria, ¿no? Pero no van al punto de fondo de que si un productor hoy que sabemos que no tiene margen, ¿no? Porque los costos son muy altos y los ingresos, los precios están estables, si bien no son malos, pero están estables, no tiene rentabilidad suficiente o es muy poquita. Entonces, bueno, ahí es como el productor, es difícil que el productor no se plantee, bueno, dejo o no dejo el sector. Esas ayudas vienen como para la diaria, ¿no? O sea, ¿No sería hora, porque se está haciendo una cambia sangría, no cambia el ánimo del productor? ¿No sería hora de declarar una emergencia, una situación de emergencia? Porque es lo que tú decís, ese productor que tiene 3 vaquitas, 10 hectáreas y que si deja no va a volver a trabajar en eso. O sea, no es una situación de emergencia. Eso es claro. ¿No habría que tomar medidas grosas? El productor que sobre todo en las producciones intensivas, como es la lechería y como la hortifruticultura, quien deja, a su vez con la situación que tenemos en donde la población está avejentada, es muy difícil que vuelva, ¿no? Y además los hijos, también hay un problema de renovación. No quieren seguir eso porque ven las necesidades que pasa su familia. Exacto. Entonces, bueno, ahí hay todo un problema de falta de estímulo. Si bien nosotros creemos en que el agro tiene muchas oportunidades pensando en cosas diferentes, pensando en una transformación social y una transformación de cómo se puede trabajar el campo. Pensamos que estamos en un momento en que el campo hay que trabajarlo diferente, pero para eso tiene que haber también señales desde el gobierno en que esa transformación se tiene que dar, ¿no? O sea que en realidad el reclamo que tendríamos ahora es que por primera vez en la historia trabajara ese grupo de trabajo. Y yo creo que es importante. Nosotros hablamos también muchas veces, y lo hablamos con el presidente Vázquez, del tema de los prejuicios que hay entre el campo, la ciudad, y ya ahora desde lo que es la ciudad y el interior. Y bueno, y cada vez esa brecha se empieza a ampliar y eso nos tiene muy preocupados porque nosotros también desde el campo se pueden ver cosas de la ciudad, como tú estabas hablando ahora del tema de los subsidios, y bueno, y es un tema muy triste ver esas diferencias entre nosotros. Entonces, que además somos tan chiquitos. Claro, deberíamos tratar de que el relato sea para unir y no para separar, o sea, para unir y para decir que el campo tiene oportunidades, no solo para la gente que está hoy y para la gente, sino para la gente que pueda ir. Es importantísima la comunicación. La comunicación es muy importante. Yo les exhorto, les pido, les suplico que atiendan más ese aspecto, porque realmente el que no está en contacto cotidiano con esa realidad, o sea, la mitad del país que está en la capital, lo ve distinto. Y está bueno acercarse. Hay oportunidades donde acercarse, por ejemplo, en las
semanas criollas y todas estas cosas que son como vidrieras a la ciudad, pero más. Nosotros cuando estuvimos reunidos con Vázquez le planteábamos el tema de los prejuicios, como los planteó el ingeniero Lacina en el 23 de enero, o como lo plantea el propio gobierno, el tema de la conciencia agropecuaria, ya debería ser tomado como una política de Estado, más que como una política de gobierno. O sea, ya es algo que debería trascender, o sea, tratar de que ver cuál es la verdadera importancia del agro, ¿no? Igual van a pasar a la historia porque el quilombete que hicieron y como sacaron a Vázquez, como lo sacaron para que salga a decir esas cosas, realmente es histórico. Nadie lo habla. Sí, eso es histórico y la verdad que, bueno, uno trata de tomarlo lo más leve posible. Es grave, pero... Pero bueno, realmente no está bueno, creo, porque no suma y además creo que no es la idea. Fue casi circense la escena o casi preparada, te diría. Sí, lo que no sé si fue preparado o no, pero sí lo que creo que un presidente de la República creo que tiene que obviar esas situaciones porque en realidad en todos los sectores y en todos los lugares cuando hay molestia, porque eso el presidente lo sabe, que hay molestia desde hace tiempo por cosas que bueno, que algunas tendrán solución y otras no, pero hay que buscarlas y ese es el tema. Bueno, hay gente que bueno, se va a sacar y no de la mejor manera y eso pasa en todos los ámbitos, no solo en el agro ni no solo... Como yo siempre digo, los tiempos políticos no van acompasados a los tiempos humanos. A mí que tengo que pagar el alquiler el fin de mes o pagar las cuentas del fin de mes, realmente los políticos viven en otra realidad en la cual se puede esperar, vamos a trabajar lentamente, pero entre tanto hay un montón de gente que queda en el camino. Exacto. Y después nos quejamos de los círculos de pobreza que tenemos, pero bueno, eso se generan por la inactividad del sistema político muchas veces. Claro, la gran pregunta es, ¿qué queremos? ¿Queremos un país que realmente sienta que el campo es importante, que sienta que gracias a las exportaciones que hacemos, porque el 80% de las exportaciones vienen del sector agropecuario, después está el sector servicios, pero realmente es importante porque el sector agropecuario multiplica en el resto de los sectores. Entonces, bueno, si todo eso no se entiende, hay que buscar la forma de que el ciudadano, de que quien no conoce del sector, bueno, empiece a entender por qué, tenga otra visión. Y aquí no es que estemos en contra de nadie, es entender por qué somos todos importantes. También el ciudadano. Además ahora con esto de las nuevas tecnologías, yo creo que para el agro, la gente... las nuevas generaciones que estudian las nuevas tecnologías, para mí son fundamentales, van a ser cada día más fundamentales. Absolutamente, pero entonces, también, pero bueno, de todos, nos vamos también a precisar. En el campo, hagamos una página donde yo pueda mirar desde la ciudad el trabajo diario a las 5 de la mañana, 4 de la mañana, 3 de la mañana cuando se levantan a ordeñar todos los días, 365 días del año, no tienen domingo ni sábado. No, sí, pero hay gente que le gusta también, entonces también hay que valorar eso, ¿no? Ahora, yo creo que también hay que darle condiciones a la gente que hace eso todos los días, mejores condiciones de que puedan hacer otras cosas, como ir a hacer un deporte, como pasa en otros países que lo hacen. Que tengan desarrollo y que humano. tengan otras posibilidades que tienen también la gente de campo. Accesos. Otros accesos que puedan disfrutar de la vida. Es que ya me matan si no nos vamos, pero quiero que sepa que las puertas están abiertas a medida que vayan, que hayan avances en ese grupo de trabajo. Será un honor dar la primicia de que un grupo de trabajo trabaja. No, muchísimas gracias a ti por compartir este rato alegre. Bienvenido y después vamos a estar con las repercusiones en las redes sociales. Bueno, muchísimas gracias, Virginia. Nos vamos volando una taldita que tenemos poco tiempo, ya seguimos. Hay más día a día para vos.